Pasada, ¿se acuerdan? Tuvimos, bueno, ahí tuve un conflicto con el tema del update, que no me funcaba, qué sé yo, ya estaba quemado. Y no se me ocurrió preguntarle a GPT, que es una, también, bueno, lo hice después, a los 10 minutos de terminé de coso, se lo tiré ahí a GPT rapidito y me dijo, mira, acá está el error. Una cuestión esa que también se la quería mencionar para que lo aprendan a usar, porque es una herramienta muy útil justamente. Nosotros, por lo general, antes de que salga GPT, cuando trabajábamos, o sea, era todo Stack Overflow o documentación oficial de Microsoft, cosas muy genéricas que por ahí no te resuelven el caso en particular tuyo. Lo que está bueno de GPT, la herramienta es que vos le pegás el código y le decís, mira, me está arrojando tal excepción, y si se le hace una prompt, digamos, correcta, nada, es una herramienta muy efectiva, por ahí te ahorra una hora de dolor de cabeza de estar buscando dónde mierda que te equivocaste. Nada, está bueno. Vamos a hacer el repasito rápido a la app y no me voy a meter a explicar en detalle nada porque ya lo sabemos. Hacemos un repasito rápido, les explico el update, dónde estaba el error, cómo lo teníamos antes y por qué rompía y ahora cómo lo modifiqué. Es una boludez, una línea. Y nada, la clase de hoy, la idea, como les había dicho antes, era arrancar con el tema de autenticación y autorización, o por lo menos con la teoría de eso, porque es un tema bastante complejito. Entonces vamos a arrancar un poco con la teoría, vamos a hacer la diferenciación entre autenticación y autorización, los mecanismos que hay para trabajar con autorización, qué herramienta vamos a usar nosotros, qué paquete vamos a usar que ya viene de Microsoft. Y nada, eso. Bien. No sé si antes de arrancar vamos a hacer el repasito general, si alguno tiene alguna duda en particular que me quiera hacer. Si no, ya. Bien. Bien, como se acuerdan, teníamos acá los métodos que ya bueno, lo habíamos organizado por verbo, los get arriba. Teníamos el byId y el all. Mate había hecho uno by especialidad. Después teníamos el create, el update y el delete. A estos tres acuérdense que les mandábamos los parámetros por ruta en el caso que se necesite. Después teníamos el post que iba por body. El update mandábamos el ID por ruta para poder identificarlo. Y en el cuerpo mandábamos el request. Y en el delete solamente necesitamos el ID para indicarle a cuál quería borrar. Acuérdense, se lo recuerdo, había dos tipos de delete. Esto es una pregunta de final, por lo general se hace. No la vamos a ver a la soft delete ni cómo se aplica. Yo se las mencioné en la clase pasada y se las expliqué. El soft delete era borrar con una bandera un booleano que nos identificaba que ese registro estaba eliminado. Después hard delete, que es la que estamos usando acá, es usar el método Entity Framework para eliminar el registro físico de la base de datos. Bien, de acá llamábamos a cada uno de los métodos mediante la inyección de dependencia del service y el update. Acá era donde habíamos tenido el conflicto, no vamos acá. Fíjense, también les voy a ir mostrando ya los atajos. Fíjense que si ustedes hacen clic derecho, tienen ir a la definición del método, que esto es lo que se llama definición, también para que ya vayan manejando terminología que es fundamental esto a la hora de hablar. Digamos, la definición de los métodos es el método definido, valga la redundancia, en la firma del método únicamente. Después nosotros tenemos lo que es el cuerpo del método o la implementación del método, que si no vamos a clic derecho de vuelta, go to implementation. Esa es la implementación. O sea, si ustedes quieren ver qué es lo que hace el método, se tienen que ir a la implementación, porque la interfase no nos va a dar eso. O sea, nosotros podemos tener cuatro o cinco clases que hereden de esta. Y vamos a tener, no, o sea, podemos tener distintas implementaciones de un único de un método. Bien, la firma, exactamente. 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 En las interfaces vamos a tener nada más la definición, que es la firma. Y en los servicios vamos a tener la lógica de los casos de uso, la implementación. Acuérdense, acá llegaba el ID y el request. Hasta acá esto lo teníamos casi todo igual. ¿Cuál era la diferencia? Acá yo lo tengo bien, lo tengo corregido. ¿Qué hacíamos? Reutilizábamos el getById. Fíjense que bueno, acá este es el getById puro, el que nos volvía al controlador. Bueno, acá en el delete lo mismo, obteníamos por ID y le mandábamos para borrar ese.
En el update hacíamos lo mismo, lo obteníamos del repositorio, pero acá la diferencia era que estábamos creando, nosotros estábamos haciendo var eh, médico nuevo, vamos a poner un ejemplo, llamamos al profile, médicos profile punto, y acá llamamos al update, pero al update le pasamos bueno, ahora va a romper porque lo modifiqué, no le voy a estar enviando lo que le tengo que enviar es para el ejemplo nomás. Le mandábamos el médico entity, no, perdón, el médico puro, el que venía de la request. Esto lo que estaba haciendo es me agarraba, yo en ningún momento, y después yo a este médico nuevo se lo estaba mandando al repositorio para que me lo actualice. Claro, yo estoy generando una instancia nueva, no estoy trabajando sobre este. Yo acuérdense que en el update lo que tengo que hacer es obtener este médico, este es el que me viene de la base de datos. Acuérdense, le mando el ID, me viene de la base de datos, si me apoyo acá arriba, acuérdense que cuando se apoyan arriba los métodos tienen este cubito, te dice el tipo que devuelve, que esto me devuelve un médico nuleable, por eso el signo de pregunta, y de dónde viene, del repository. Me devuelve un médico puro. Yo tengo que trabajar sobre los atributos de este, es decir, tengo que pisar con los atributos de mi médico request, los atributos del médico entity, y ahí mandárselo. Yo estaba creando una instancia nueva, por eso me estaba fallando. ¿Dónde lo corregimos entonces? Bueno, GPT me lo marcó, específicamente nos vamos al profile, y fíjense, al profile que le mando. Y sí, yo le estoy mandando este médico, que es el objetito este que después se lo voy a mandar al update. Fíjense que siempre trabajo con el mismo, no creo uno nuevo. Y el que voy a usar para pisar los atributos de este de acá. Entonces me vengo acá y fíjense que yo yo en el otro, la clase pasada en el método que tenía un return new, o sea, un return new, devolvía una instancia de un médico, un objeto nuevo. Estaba creando un objeto nuevo y yo no tengo que crear uno nuevo, porque ahí es donde entraba en conflicto Entity Framework, me decía, pará, me estás trabajando con el mismo ID, ya tenés uno creado igual, no es el mismo objeto. Entonces, fíjense que todos los otros sí tienen return, ¿por qué? Porque estoy mapeando y estoy creando, a la vez estoy devolviendo un médico response, una lista de médico response. Acá en este caso, yo no estoy devolviendo nada, es vacío, fíjense. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar ese médico, que es el que obtuve de esta línea, este, que es el que viene de este lado, fíjense. Y cada uno de los atributos los voy a pisar con qué? Con el médico request, que es el que me viene del controlador, desde el frontend, desde Swagger, de donde sea. Y como es vacío, fíjense, yo no se lo asigno a nada, yo un método vacío no lo puedo asignar a algo. Eso es así, va a romper acá. Acuérdense que los void se ejecutan en una única línea, realizan una operación y listo. Entonces yo acá, bueno, modifico este médico. Al ser bueno, al ser un objeto, justamente se modifica en este método. Esto es lo mismo que si hiciese esto. Aquí está, se los muestro. Acá en vez de ser médico, acá hay que cambiar algunas cositas. Estos ya no son más requests, sino que son este que viene de acá y este es este de acá. ¿Ven? O sea, es lo mismo, obviamente es un mapeo, no tiene sentido tenerlo acá, por eso usamos el mapper. Pero es lo mismo que este, es obtener el médico y pisarlo con los atributos del médico que viene del request. Entonces ahora si lo ejecutamos, ¿se entendió? ¿Quedó alguna duda? Bueno, y después acuérdense que este se venía al repositorio. El repositorio, acuérdense que es una capa boba, o sea, no tiene que tener lógica de negocio, sino que simplemente viene y utiliza el método Entity Framework. Le pasamos la entidad pura, recibe entidades y devuelve entidades puras. No va a trabajar con request y response. Esos casteos los hacemos en el servicio. Y acá devolvíamos como manejamos la misma lógica que esto es cuestionable, lo estamos haciendo para método, para fines académicos, es decir, no, después se complejiza más en proyectos reales y se devuelven otro tipo de valores. Se usan librerías para devolver cosas más específicas, digamos. Acá estamos volviendo un booleano para identificar que, bueno, salió todo bien, entró por el if, hizo todo exitoso, sale por acá y listo. Si pasa algo, si esto es nulo o rompe, bueno, va a salir por acá. Voy a abrir la base.
Acá está. Fíjense, acá tenemos las tablas. Ya, médico, bueno, no tengo valores. Acá creé uno justo para paciente, para probar. Eh, no tengo. Ok. Bueno, vamos a crear. Bueno, el get me debería traer. Está bien, me trae 404. Acuérdense que lo estoy validando en el controlador. No se encontraron médicos. Vamos a crear un post. Vamos a ponerle string 1 para no hacerla más rápida. Para hacerlo más rápido, ¿no? String 1 y string 2. Creamos 2. Me devuelve 200. Perfecto. Probamos el get que esté trayendo bien. Perfecto. El 16 y el 17, string 1, string 2, los nombres. El get, bien. Y el put, este era el que fallaba. Fíjense, le ponemos el ID, que es el 16, si no me equivoco, sí. Y acá los campos vamos a ponerle cualquier cosa. Vamos a ponerle cualquier fruta para que, a ver si modifica. Entonces le mandamos al execute. Me devuelve un 200, true. Si nosotros ahora actualizamos la base de datos acá, fíjense que me cambió los valores, que era el 16, era el primero. Vamos a verlo desde la API con el get, execute, y ahí me lo está devolviendo. Ya no tiene más los valores de string 1, sino que ahora es, bueno, lo que le puse yo. Es decir, esto modificó el registro, pisó los valores uno por uno de los que le mandé el request con lo del de identidad y lo modificó. Lo mismo en el get, fíjense, este era el viejo, si hacemos, bueno. Y después estaba el delete y el get by especialidad. Era sencillito, es decir, bueno, no me di cuenta en ese momento, lo que había que hacer, acuérdense, era eliminar el return, o sea, yo en el update nunca voy a crear un registro nuevo, sino que lo que voy a hacer es trabajar sobre el que obtuve de la base de datos. Exactamente, sí, sí. Es lo mismo que con el delete, si se fijan, yo con el delete lo obtengo de la misma manera, pero lo mando a borrar. Acá lo que tengo que hacer es obtenerlo, modificarlo, el existente, no crear uno nuevo, sino que modificar el existente y ahí mandarlo a updatear, digamos, el proceso es el mismo, fíjense. Sí. Para actualizar, decís, cuando hago el update. No, es decir, vos querés cambiar este 16 por otra cosa. No, eso ya es es una cuestión más de base de datos, una restricción, una constraint, que es, acuérdense, eh, que se crean automáticamente, se crean dinámicamente, se lo llama identity a eso. Fíjense, si yo me paro acá arriba, acá tiene ID, integer, not null, constraint. Bueno, esta es la constraint. Y primary key es la clave primaria y auto increment, que es el identity, es decir, auto incremental. Eso si yo le mando me debería romper porque no tiene, digamos, no tiene permitido modificarse lo que es la clave primaria. La clave primaria no se modificaría. Se generaría y listo. Bien. Y nada, ahí quedaría ya los endpoints, digamos, los principales endpoints, que son los cinco principales endpoints, sacando el de especialidad, que este es uno adicional que tiene bueno, una cuestión que estamos buscando no por ID, sino por otra cuestión. Acá estamos buscando por un string, me parece. Bueno, no sé cómo guardo las especialidades. No, lo guardo con enteros también. Siempre la búsqueda, ya que está, se lo menciono, a la base de datos por lo general se trata de hacer por ID, por clave primaria es el ID, para no matar el motor de la base de datos en la búsqueda, porque por lo general manejan index, lo que son índices, la base de datos. Entonces, si nosotros mandamos un string y buscamos por string, es decir, buscame por nombre y le mandamos el nombre, eso es un proceso que tarda muchísimo más. Para dos o tres registros, obviamente no, pero en un sistema real que tiene, no sé, 500.000 registros, una base o los que tenga, tarda muchísimo más. Se nota la diferencia de manera exponencial. Así que eso. Sí. Ujú, exactamente. Fíjate acá si no vamos no, ¿dónde está acá? La especialidad acá. Acuérdense que nosotros los enum, fíjense que si se apoyan arriba tiene un valor cero, empieza siempre en cero y va incrementando a medida que nosotros vamos creando nuevos. También lo que podemos hacer es ponerle, por ejemplo, un valor, el valor que querramos, porque no sé,
Lo queremos manejar de esta manera. Y fíjense, si se apoyan, le cambia el valor, guardaría este valor y sería autoincremental, digamos, a partir de este. Eso es una cuestión. Ah, desde el 15. ¿Cómo? Desde el 15, arrancaría desde el 15. Claro, exactamente. Arrancaría de que le pongamos acá y empezaría a subir. Mm. Sí, me parece que sí, creo que se puede dar. No me acuerdo de memoria, pero creo que le puedes poner valores y toma, a partir de este toma el último, si no me equivoco, ahí está, claro, es 21. Digamos, el siguiente va a tomar el anterior más uno, digamos. Bien, bien, bien. Este, así que, bueno, así quedaría el controlador. Ahora vamos a ver una cuestión, vamos rapidito el tema de las excepciones, porque no es un tema muy complejo y tampoco hay que profundizar mucho en eso, es simplemente manejar excepciones. Yo se los había mencionado, vamos a hacer un ejemplito con por ejemplo, el get all. Después la idea es que ustedes, eh, digamos, evalúen, tengan los bloques try catch. O sea, no es una buena práctica, pero bueno, para arrancar está bien. No es una buena práctica manejar el flujo de la aplicación con lo que son excepciones, try catch, que ahora lo vamos a ver, porque lo que son las excepciones crean instancias constantemente y obligan, bueno, a lo que es el garbage collector, que es el recolector de objetos de basura del framework, a estar constantemente pendiente, bueno, ocupa espacio en memoria, eso, todo ese proceso y demás. Se manejan de otra manera lo que son los errores. Hay librerías, pero obviamente, como siempre les digo, la base de todo, nosotros siempre acá estamos explicando las bases, después se puede mejorar, como hicimos acá con el mapper. Primero lo explicamos sin mapear y después hicimos el mapeador. Y después el día de mañana van a implementar una librería, probablemente no usen un mapper así. Bueno, lo mismo el try catch, tienen que saber que existe y para qué existe. Fíjense, acuérdense, yo se los había mencionado que ustedes podían tener errores en tiempo de ejecución. Este al ser un lenguaje compilado y no interpretado, es decir, me va a arrojar errores. Si yo me olvido del punto y coma acá, esto no me va a dejar compilar, me va a tirar un error acá. Y yo no voy a poder compilar la aplicación. Me puede compilar la aplicación, es decir, que parece que todo está bien porque funciona, pero yo después puedo tener un mal manejo de lógica dentro de la aplicación que no lo controle justamente. Para eso está el try catch, justamente para manejar estos errores en tiempo de ejecución no manejados. Si ustedes le dan try y doble tab, el snippet, acuérdense que se lo había dicho, les genera el bloque automáticamente. Y acá en exception le tienen que poner la E para usar el parámetro. Exception, esta clase, es la clase padre de todas las excepciones. Fíjense, una clase del framework que va a tener ciertas propiedades que nos van a servir a nosotros para poder traquear los errores, como lo son el stack trace, el mensaje y demás. ¿Cómo funciona esto? Vamos a provocar una excepción ahí. Vamos a ponerle nombre. A ver, no sé, no se me ocurre. Por ejemplo, vamos a tratar un error común es exceder a un índice que no existe. Por ejemplo, yo estoy queriendo acceder al elemento número 10, al médico número, o sea, yo traigo la lista de médicos en el getOll. Y acá me va a traer en la base de datos cuántos tenemos. Dos médicos. Bueno, yo voy a pedirle que acceda al médico número 10 o al 3, el que sea. Ya a partir de 2 no me va a funcionar. Perdón, a partir del uno, porque acuérdense que empieza el cero es el primer elemento, el uno es el segundo en el lenguaje. Se trabaja de esa manera. Ya si le pongo 2 no lo va a encontrar. Yo estoy queriendo acceder a la propiedad. Fíjense que esto no rompe porque está bien, o sea, el lenguaje no se da cuenta que yo estoy queriendo acceder a un registro que no existe en mi base de datos. Va a decir, bien, ¿vos querés que te traiga el tercer elemento de tu lista de base de datos? ¿Te traiga el nombre de ese elemento? Bueno, te lo traigo, no pasa nada. Esto me va a romper porque este objetito no existe. Entonces yo voy a querer acceder a la propiedad de un objeto que no existe. Y esto me va a tirar un
si no me equivoco, era un out of range o algo de índice, no me acuerdo ni ahí cuál era la excepción. Hay un montón de excepciones. Em, y fíjense que si yo le saco esto, esto me rompe. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no todas las rutas devuelven un valor. Yo dentro del bloque try, acá estoy haciendo un return, pero yo dentro del catch también tengo que devolver algo. O hacer lo que es el famoso through, que es el arrojar la excepción y cortar el proceso. Y acá lo que se usa por lo general acá arriba, yo ahora voy a poner este console write-line, no sé si lo conocen, es de que la consola, para las aplicaciones de consola, te imprime por consolita un mensajito y lo que sea. Lo que voy a hacer acá es simular que estamos implementando un logger. Los loggers son para loguear información, no lo vamos a ver en la cátedra y demás. Después los proyectos que vean reales, si manejan, si quieren lo pueden implementar, pueden buscarlo, no es muy complejo. Está la librería Serilog o Log4net, creo que es la otra. Bueno, hay un montón de librerías. Acuérdense que las librerías se instalan desde eh, se vienen acá y acá la buscan en el browse y acá lo instalan. Nada, busquen, mírense un videito, es muy sencillo, digamos, se configuran algunas cuestiones desde acá, lo pueden hacer tranquilamente ya con el conocimiento que tienen. Ya esas cuestiones que les van surgiendo así, que yo las voy mencionando, que no las vemos acá, ustedes las pueden ir implementando también, si tienen ganas de ir aprendiendo y demás, les va a servir y va a sumar puntos para el trabajo final y demás, porque, bueno, lógicamente son procesos que están buenos. Ujú. Algo que me gustaría agregar acerca del logger, nada, como para ampliar un poquito. Básicamente, el logger lo que hace es mostrar mucha información, o sea, no solamente errores, sirve para loguear otro tipo de información eh, en consola. O sea, eso es muy importante porque después, por ejemplo, hagan de cuenta cuando tengamos nuestra aplicación en producción, Ujú. no, no va a estar en modo debug que va a romper y te va a marcar exactamente dónde Exactamente, está el error. Por lo tanto, es muy importante poder, o sea, tener el logger bien preparado para que si tiene un error, te salte la exception y lo puedas ver directamente detallada todo el error en la consola. Por eso es exactamente. importante y por eso se usa bastante. Si bien no es crítico no saberlo y, y también es sencillo de aprender, o sea, todo suma, digamos. No, no es una cuestión excluyente en un currículum, Ujú. por así Claro, decirlo, exacto. no pasa nada si no sabes. Pero Claro. a ver, te mirás un video, entendés cómo funciona, Ujú, lo implementás y ya después las aplicaciones hoy en día, la mayoría manejan manejo de errores, de logs. ujú, De hecho, después esto se puede escalar mucho más a lo que son, por ejemplo, yo se los menciono, no se mareen, pero Application Insights es un recurso ya de lo que es la nube de Azure, no sé si alguna conoce a la Azure Cloud, como está la AWS, que es la de Amazon, la de Google, bueno, la de Azure. Bueno, yo trabajo con eso, por eso lo conozco a ese recurso. Es un log, un insight, un traqueador que te realiza las métricas de toda la aplicación y te va traqueando, en ese recurso te va traqueando todos los errores, digamos, en la nube. Vos tenés un conjunto de recursos, tenés tu aplicación ahí y le integrás Application Insights, que es un paquete, a la aplicación, lo configurás y demás, es como un log, y eso te va logueando toda la aplicación, nada, todas las métricas, y como dice Mate, es que es en realidad el principal, es el único y principal objetivo del log, no tiene más que eso, porque ¿qué nos hace? Nos da métricas, digamos, un log. Es si nosotros, en el único entorno en el cual podemos debaguear y darnos cuenta, e ir paso por paso viendo dónde rompe, es en local. Después, una vez que pasamos a desarrollo, a QA, a UAT, a stage y a producción o los entornos que tenga el proyecto ese, no vamos a poder debaguear, el proyecto ya está subido a la nube, a un repositorio, bueno, está deployado. Entonces, ahí la única forma de tener, y ese es uno de los principales por ahí quilombos en los cuales se- el- no se mete, sino uno de los principales problemas en el día a día en el trabajo es el tema de detectar dónde está el error cuando está en otro entorno. El famoso en local me anda y después no me anda cuando lo subo a dev. Y hay 10.000 motivos por el cual no te puedan dar. No te puedan dar una conversión de una fecha porque al servidor no le gusta, no te puedan dar por X motivo. Nada, se te pasa por alto. Bueno, ahí entran los logs que te van a solucionar la vida. Con el console write line lo que voy a hacer es simular un log. Como les dije, lo voy a imprimir por la consolita. Fíjense que acá me levanto una consola, el programa cuando yo lo levanto, que me está traqueando toda info. Esto es toda info del framework que me va traqueando. Yo ahora le voy a hacer uno.
para cuando yo le pongo console write line, esto automáticamente cuando entre acá me va a imprimir por la consola mi mensaje. Vamos a ponerle error en en la clase, por ejemplo. Esto se usa mucho. Y acá vamos a ponerle un string interpolation. Fíjense, lo armo así porque no me anda no tengo el teclado. Fíjense, vamos a poner la clase. Name of me permite obtener el nombre de una clase, este metodito. El metodito que. Fíjense, si le ponen así, esto lo que hace es me va a imprimir. Esto es lo mismo que poner así, Make service. ¿Cuál es la diferencia? Que el día de mañana yo le cambio el nombre acá y este me va a romper porque no existe más este nombre. Entonces acá yo tengo un traqueo, digamos, del. Claro, exactamente. Yo tengo un traqueo. Siempre se trata de hacer todo lo menos Magic String, se le llama, que son las cadenas mágicas, digamos, todo lo menos hardcodeado posible. Siempre se trabaja con objetos. Eh, nada, error en la clase y ahí te tira el nombre de la. ¿Por qué me está tirando el error acá? Ah, pues le saqué esto, qué boludo. Y vamos a ponerle acá que nos tire también esto que les había nombrado, el exception, que es esto acá. Fíjense, pueden acceder al stack trace, que el stack trace te da un mensaje muy detallado, que es la pila de cola de todo el error. Ahora lo van a ver. Vamos a ponerle para que lo identifiquemos porque va a ser un string bastante largo. Stack trace, dos puntos. Y acá vamos a ponerle el mensaje. No, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a acceder al message, pero ya con el stack trace ya vamos a tener un traqueo. Y fíjense, vamos a darle así rompe. Creo que rompe. Sí, si no me equivoco. Debería romper, ¿no? Si no, no existe ese. A ver. Acá estoy debugueando, fíjense, me traigo dos. Entonces acá quiero acceder al tercero y me rompe bien. Ahí está, eran el que les había dicho. Fíjense, acá les tira. Esto es el cuadro de excepción. Y fíjense que salió por el catch. Yo si no tuviese el try catch, esto probablemente explote y no me dé detalle en la API, pero no me venga acá, no pueda controlar la excepción. Yo acá estoy controlando la excepción. De hecho, acá adentro puedo hacer otra cosa si quiero. Fíjense, index out of range. Claro, me está tirando el out of range exception. Bueno. Y acá adentro le doy F10, sigo debugueando y fíjense, hago el. A ver, acá está la consola. Fíjense, si yo le doy, terminó en from, me terminó logueando la query. Ahora si yo le doy FD acá, me tendría que imprimir el mensajito mío. Ahí está, ¿ves? Error en la clase médico service, stack trace, y acá me tira el stack trace, que era lo que les había dicho. Fíjense cómo me da detalle del error. Me dice en la lista get item, que es esta que está acá. Claro, está haciendo un get item, este es un método interno de lo que son las generic list, que está obteniendo este índice, te dice en el servicio médico service get all médicos, y acá me faltó, claro, no. Vamos a ponerle de vuelta, vamos a vuelta. Me faltó ponerle el mensaje así se ve completo. Vamos a ponérselo con message. Quiero que imprima también el e.message, así lo ven. Vamos a vuelta. Bueno, nada, todo esto, como se habrán dado cuenta, se puede automatizar, o sea, y parametrizar. Sí, lógicamente. Bien, es- Este proceso, como les había dicho antes, no tiene Ustedes ahora para la práctica, ustedes no está mal que lo hagan los bloques try catch en cada uno de los métodos que manejen los posibles errores. Después todo esto no tiene sentido, es como, bueno, es como para que tengan un ejemplo de lo que ya vieron, como el automapper. Imagínense que tenemos que hacer los mapeos uno por uno en cada uno de los métodos y no lo reutilizamos, no lo refactorizamos. No tiene sentido. Para esto se usan lo que son los middlewares, que yo les voy nombrando todo esto, ustedes si quieren anótenselo, después lo buscan de curiosidad, porque les interesa, se supone le tiene que interesar. Eh, que son un manejador, es un manejador único, una clase única, que en el momento en el que rompe algo en todo mi código, en la que rompe algo, va a parar a ese middleware automáticamente. Y ahí en ese middleware se maneja todo lo que es un detail error, que bueno, esto es como esto, se loguea por lo general de error y se maneja cómo vamos a devolver ese error al front. Ahí rompió vuelta, fíjense, y ahí me tiene que imprimir el mensaje
Y acá está, mira, message. Todo lo de antes y el message. Index out of range. Más be non negative. Yo veo esto y ya automáticamente yo lo veo en otro entorno y digo, me está rompiendo en donde, en el médico service. Listo, desde mi local entro, me vengo al médico service, me está rompiendo en qué método. Get all médico, acá está. Y me está diciendo el tipo de error que tengo. Esto ya con esto lo resuelven, digamos. Ustedes tienen que tener el ejercicio de googlear todo, constantemente, de ver, esto no hace falta que se sepan de memoria todas las excepciones, digamos, porque después van a tener no este tipo de excepción, sino excepciones mucho más complejas. Nada, las googlean, lo buscan, de hecho, eh, como les dije, ChatGPT te ayuda mucho para eso. Y nada, y ahí esto les maneja el error y ahí, bueno, tira y acá, bueno, vamos a hacer el proceso entero. Esto debería imprimirles en lo que devuelve la consola, que no sé si estoy manejando el controller, ahora me voy a fijar. Bueno, acá entró, ven acá, tac, sigo, claro, ¿dónde está? Fíjense, fíjense que me está devolviendo, está bueno esto ya que está, se lo explico, está devolviendo un 500, acuérdense los status code que habíamos visto. El 500, que era el último, era un server error, un internal server error, que es cuando tu aplicación rompe y no estás manejando la excepción no está manejando la excepción. O sea, me está tomando como que no la estoy manejando. El logueo me lo está haciendo y todo porque yo lo obligué. Pero ¿qué es lo que me está faltando? Que llega a la última instancia, que es esta de acá. Es decir, me está faltando el bloque acá, porque esto va a romper y va a volver en cadena. Entonces acá tiene que volver y tiene que loguear el error. Es decir, yo tengo que hacer un return eh, no un 500, sino, bueno, como que rompió un bad request, es lo que quiera mandar. Y devolver el status code que quiera. Acá la aplicación me está rompiendo porque no lo estoy haciendo en este bloque. Ese es un trabajo que tienen que hacerlo, bueno, digamos, háganlo en el momento que van desarrollando el método, quiero decir. No es que si ya tienen la aplicación hecha no pasa nada, se lo agregan, se ponen y lo hacen, pero siempre es conveniente ir haciéndolo. Arrancan el método, bien, lo primero que hacen, try, doble tab y empiezan a desarrollar acá. Ya, bien. ¿Quedó claro o quedó alguna duda? Y después podemos tener, bueno, un montón de excepciones en tiempo de ejecución distintas. Por lo general son cuando queremos acceder a propiedades de objetos que no instanciamos o un objeto que no tenemos, como esta, que es un null reference, digamos. Lo que yo te quería preguntar, profe, era ver bien qué era lo que iba en el request y en el response. Bien, que iba en el request y el response. Ok. ¿En un método en particular o por ejemplo, en el create? No, dentro del request y el response. Ok, pero en el request del create, por ejemplo, bien. Sí, Fíjate que, claro. acordate yo, creo que se lo había mencionado, o sea, ustedes cuando crean un médico, ¿qué es lo que les va a pedir? Se vienen a la tabla, por ejemplo, digamos, el método más práctico para darse cuenta. El ID, acuérdense que no tienen que pasárselo porque es autoincremental, se genera de manera única. Y después tienen la especialidad, el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. Bien, entonces yo, cuando me cree en mi mapper, vamos al create, auto implementation, me vengo acá, yo acá voy a devolver un nuevo médico. ¿Qué le tengo que mandar? Bueno, eso que vi recién, el nombre, el apellido, dirección, fecha de nacimiento, teléfono y especialidad. Alguno de estos campos después lo pueden poner nuleables. Eso es algo que está más relacionado a base de datos, no me quiero meter de lleno en eso. O sea, pueden poner que sea, fíjense que todos dicen not null acá, salvo bueno, no, al revés, perdón, la clave primaria más que nada. No pueden ser nulos, es decir, como que les tengo que sí o sí mandar un valor. Ustedes pueden poner que sean nuleables, es decir, que venga o no un valor, pero al final los valores que me interesan son esos, los que están en la tabla. Entonces, mi request, ¿qué va a tener? Y bueno, lo que voy a tener que pegar en cada uno de los campos del médico este de acá. Fíjate que este médico tiene
hereda de usuario todo esto y tiene su especialidad. Claro, ahí está. Entonces, Ahí está. Básicamente los atributos que tiene la entidad, la clase. claro, la entidad pura, sí, exactamente. Ahí está. Esos son los que tienen que viajar en el request y en el response es lo que queremos devolver. Eso ya va a depender de tu necesidad en el frontend. De O lo que en, yo le vaya a pedir, por claro, ejemplo, en los servicios. exactamente. Vos querés que cuando creas un médico que no te devuelva, que te devuelva, por ejemplo, un mensaje. Bueno, acá en el Medical Service, en el create estamos devolviendo un vacío, no estamos devolviendo nada. Pero si acá nosotros queremos devolver un response que sea un mensaje de se creó el médico de manera exitosa y cosas, ponemos un string y devolvemos un string o creamos un response. El objeto, la clase la creamos cuando ya vamos a tener más de un atributo para devolver. Entonces creamos un response que tenga un mensaje, el nombre del médico y lo que sea, lo que necesitemos en el front y lo devolvemos. El response sí es más on demand, digamos. Más, digamos, dependiendo de lo que necesitemos nosotros. Claro. A ver cómo tenés armado el response, profe. Por ejemplo, El, no res- sé, lo quiero buscar por el ID, le meto Bien, el a- response, por ejemplo, tenemos el response del el get by ID. Le mandamos, el ID viene un entero del frontend. Acordate que este sería el request. Acuérdense que no importa que no se llame request. Acá porque estamos usando un valor, una variable de tipo primitivo, que son los entero, string, justo necesitamos solamente un ID. Pero se le llama request a lo que nos viene desde el frontend. Y response lo que vamos a devolver. Entonces acá recibimos el ID y casteamos acá adentro al response, que el response va a tener el ID del médico, nombre, apellido, fecha de nacimiento y especialidad. Fíjense que yo no estoy devolviendo todos los atributos del médico. ¿El médico qué tiene? Además tiene citas. Fíjate, tienes las citas. Yo no estoy devolviendo las citas porque no me interesa. Y no le estoy devolviendo la dirección ni el... Pará, porque me cambió a cualquiera. Me cambió. ¿Dónde está el response? Claro, depende de los datos que yo le quiera mostrar. Exactamente. Vos depende de los datos que vos quieras mostrar. Los creas acá. Y después en tu mapper. Que acordate que acá estaba el mapper. Acá digamos, lo vas macheando, ¿entendés? Con el médico que te vino de la base de datos, lo vas macheando contra tu response. Vos si querés mostrar el nombre nomás, le mostrás el nombre. Ah, y en el mapeo, ahí le pongo solamente lo que le estoy mostrando. Exactamente. Acordate que en el mapeo, por ejemplo, el médico, el Get by ID. Sí. Fíjate, en el Get by ID obtenemos el médico, la entidad pura que viene de la base de datos. Y yo acá con este método que va contra el mapeo, le paso el médico este. Y este médico tiene la cita adentro, tiene un montón de cosas. Tiene el teléfono, tiene la dirección, todo eso. A mí no me interesa eso, Ah, me interesa esto nomás, porque yo se lo definí así porque esto es un modo de ejemplo, ¿no? Pues en tu frontend vos podés necesitar otras cosas. claro, Y bueno, nada, le pongo estos atributos y con el médico que me viene de la base de datos, se lo mapeo al médico response, que es el que voy a volver. claro, en sí tiene todos los atributos, pero nada más vas a trabajar con lo que vos le querés devolver. Exactamente. Sí, sí. Ahí está. ¿Quedó Gracias. claro? Sí. Buenísimo. Bien, buenísimo. Bien, y hasta acá, chicos, ya vimos todo, o sea, vimos acceso a datos y demás. Después probablemente veamos cuando avancemos, vamos a hacer un ejemplo que no lo vimos todavía, que es el de, acuérdense que nosotros en la cita que tenemos el paciente y el médico. Vamos a querer crear una cita. Cuando querramos crear una cita, acá sí vamos a tener que mandarle un paciente y un médico. ¿Cómo hacemos eso? Eso se lo voy a dejar de tarea. No me voy a poner ahora a desarrollarlo, después lo vemos en la clase que viene de última. Vamos a crear, obviamente, todo lo mismo que hicimos para el médico, que hicimos el controlador, el servicio, el repositorio, ¿dónde está la infraestructura? Acá, el repositorio y demás, lo vamos a crear para la cita. Y en el create cita, ustedes lo que van a tener que hacer es, yo se los digo y ustedes después lo hacen. Si no lo pueden hacer, no importa, después lo vemos. Te van a mandar un cita request, ¿no? Como mandaron acá en el controller, en el post, mandaron un médico request. Van a mandar un cita request para crear una cita. ¿Y qué atributos tiene que tener la cita? Nos venimos acá. Fíjense que va a tener el ID, el médico y el paciente ID.
descripción, fecha y el ID que se crea únicamente. Este ID no se lo le van a tener que mandar la fecha en la que se hace la cita, que es un datetime, la descripción, que es un string, y acá me está esperando, si nos venimos a la cita, me está esperando un objeto de tipo paciente y un objeto de tipo médico. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué se les ocurre? En ese service, en ese médico service que es el create. El response del ID de cada uno. No, no, yo para crearlo. ¿Qué tengo que hacer? O sea, yo le tengo que mandar la fecha, la descripción y de alguna manera yo en el request voy a mandar el ID del paciente, por ejemplo, en paciente ID 1, médico ID 4 voy a mandar en el request. ¿Yo qué tengo que hacer para crear esa cita? A ver si... ¿A qué se refieren con un response? Bueno, no entiendo. Ahí los dos justo dijeron lo mismo, por eso me entra la duda, ¿no? En el, acá en el CRIA, vamos así lo hacen visual, capaz. ¿En dónde, por ejemplo? Crearía un en create cita, response. Claro, pero no, o sea, Claro, no, no no. tendría que ser un request. No, acá ustedes acá les vendría como les dije, el cita request. Imagínense que esta es la cita, todo, imagínense. Acá le viene la cita. En el cita request les va a venir estos campos, que son fecha, descripción, y el ID, que son dos enteros, el paciente ID y el médico ID. Primero y principal, lo que tienen que tener, acuérdense, es creados esos ID en la base de datos. Es decir, ustedes le van a mandar, por ejemplo, el ID 16 del médico porque van a querer asociar a esa cita el médico con ID 16 o el médico con ID 17. Si ustedes le mandan un ID que no existe, eso va a romper, primero y principal. Lo mismo para el paciente, yo acá creo uno. Le tienen que mandar el ID 1, si no va a romper. O con el con. Sí, no, eso independientemente, eso no. Yo lo que quiero que me expliquen es cómo obtendrían ustedes el médico, el paciente y cómo lo guardarían. Quiero que me expliquen el proceso. O sea, después, se tienen que poner a codearlo, a crear la cita. ¿Cómo lo harían, digamos? ¿Cómo obtendrían el médico, el paciente y le mandarían ese objetito de tipo médico puro y ese objetito de tipo paciente puro que me está pidiendo la cita acá? Fíjense que acá me está pidiendo un paciente y un médico. Estas son las clases de la entity. Vamos a fijarla acá arriba. Ves que me pide el paciente y me pide el médico. Son las dos. No. O sea, está la idea, pero no está del todo claro. O sea, lo que te tendrían que hacer, fíjense, vamos a hacer por eso, quiero que se rompan un poco la cabeza y lo piensen. Y después la clase que viene, yo lo hacemos al principio. Porque eso, lo que iba a decir es que ya hicimos todo. Ya está todo. Los conceptos ya están todos, salvo autenticación y autorización, ya está todo. Ahora lo que les queda es empezar a trabajar con la base de datos y mezclar las relaciones. Es decir, yo ya quiero crear una cita y bueno, me va a pedir un médico y un coso. Bien, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, acá me va a venir un cita request, que si yo se lo pongo cita request me va a romper porque no existe, pero bueno. El primer paso es, yo tengo que obtener al médico, a la entidad pura médico. ¿Por qué? Porque la cita, fíjense, me está pidiendo el médico y el paciente, los dos. Entonces, ¿cómo lo voy a obtener al médico? Tener médico, vamos a ponerle bien así saben que es la clase. ¿De qué manera? Y bueno, ustedes lo que van a tener que hacer es, fíjense acá cómo nosotros obteníamos al médico, por un ID, y este nos devolvía un médico puro. ¿Y a qué estamos llamando? Al repository, que está el médico repository. Entonces, ustedes en su cita service van a tener que hacer una inyección de dependencia de los tres repositorios, del médico, del paciente y del cita. En el médico, ustedes van a tener que hacer el get médico by ID. Van a tener que llamar a este, justamente a este que está acá, a este mismo. O sea, van a tener que hacer este llamado. Solamente que acá el request va a ser, el cita request va a tener, probablemente se llame cita.médico ID. O sea, ustedes acá van a tener, le van a mandar el entero que está esperando. Claro, exactamente. Después
Bueno, acá después lo pueden guardar, no, no se compliquen, no lo voy a explicar ya mapeado porque lo explico así bien primitivo. Lo mismo con el paciente. Esto lo van guardando en una variable, ¿no? Var médico igual tanto. Acá get paciente by ID, que esto yo no lo tengo desarrollado, lo van a tener by ID, y acá el paciente ID. Está bien. En el otro cita punto van a venir la fecha y, y no me acuerdo qué otra más era. Y la descripción creo que tenía la cita. Fecha y descripción. Ahí va. Importante, para que no se confundan, cambié ahí que dice médico repositorio por cita repositorio. O sea, cada entidad tiene que tener Bien. su repositorio. No, Al de pará, abajo, porque al de abajo. claro, A este es el del paciente, paciente. paciente. Ahí está, Está, perdón, no cita, paciente. Sí. bien. Fíjense que estos dos repositorios van a ser los que inyectaron acá arriba ustedes. Vamos Claro. a usar el by ID de cada uno de los repositorios. Bien, acá ya tenemos las dos entidades que le tenemos que crear. Y la otra venía en el cita, la fecha y la descripción. Entonces acá van a crear una cita que sea igual a new cita. Y acá van a ir, ¿qué cosa? Cuando abran corchetes les va a pedir la fecha, la descripción, el paciente y el médico. Fecha, vamos a ponerlo así porque no. Fecha, van a tener que poner igual a qué? A cita.fecha. Les va a venir ahí. Descripción igual a cita. Esto es el mapeo. Después lo vamos a hacer Ah, con el mapeador. Y el. ¿Y qué me queda? Bueno, y paciente, ¿qué va a ser? El paciente que obtuve acá arriba. cita Este. punto paciente. No, cita. No, no, ahí uno dijo cita punto paciente. Fíjate que el paciente nosotros no le estamos mandando el objeto paciente. Estamos mandando el paciente ID desde el frontend. Nosotros lo obtenemos con este método, con el get paciente by ID. Eso es clave que lo entiendan. Sí, así. Así sería. Exactamente. Paciente.id. No, 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 porque acá estoy creando una cita pura, fíjate. Y la cita pura no me pide la ID del paciente. ¿Qué me pide? La entidad Al paciente. Yo la entidad paciente la estoy obteniendo de este. Y la estoy almacenando en esa variable. Entonces acá le tengo que poner este paciente. Y al médico, claro, porque ahí directamente ya tenés el guardado la ID nada más. claro, yo con el ID que me mando el frontend obtengo la entidad pura. O sea, al principio les va a costar, no, por eso, no quiero que lo piensen, prueben, les va a tirar errores, pero bueno, yo le hago el caminito más o menos así, pues si no, un quilombo. Y ahí ya tienen, fíjense, los cuatro atributos, acuérdense que el ID no, porque el ID me lo hace un incremental, ya tienen los cuatro atributos para crear la cita con el paciente y el médico. En estos IDs tienen que ser IDs que, o sea, ¿qué tengo que mandar acá? ¿El ID de un médico que qué? Que exista. Exactamente, que cita la base de datos. Si yo mando un ID de un médico que acá no lo tengo, esto me va a romper, porque en el get by ID del médico, que es este que tengo acá, se va a venir acá, va a hacer el first or default y no me lo va a traer. ¿Se entiende? Y me va a volver un nulo, porque el default, acuérdense que es un nulo. Me va a volver un nulo y no voy a tener un paciente. Y el paciente acá no puede ser nulo. Lo mismo para el médico. Tengo que primero, entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Justamente estas son en. No, no. Primero me refiero a. Sí, eso primero en el código. Eso es lo primero que antes, cuando empiezan a desarrollarlo. ¿Qué tengo que hacer antes de ponerme a desarrollar el create cita? ¿Qué tengo que hacer? ¿El create qué? Tengo que hacer primero el de los otros dos, de las otras dos entidades. Claro, médico y paciente. Exactamente. Primero tienen que tener todo el proceso para crear, por eso le digo que esto lleva una banda de tiempo y son solo tres entidades, fíjense. Ustedes en su sistema van a tener que tener algo así. Digamos, ya cuando les quede esto terminado, va a ser este ejemplo de cita, es exactamente lo mismo. Van a tener que tener el del médico, en este caso, que ya lo tenemos acá. El de la cita, van a tener que hacer, el paciente, perdón, van a tener que hacerlo todo lo mismo que acá. Y después van a hacer el de la cita, que el de la cita va a combinar los otros dos. Ustedes primero en la base de datos van a tener que crear médicos, pacientes, y cuando quieran dar de alta una cita, simúlenlo, piénsenlo en su cabeza como si fuese un sistema real. Cuando van a dar de alta una cita, eh, el usuario que va a ir, va a buscar un paciente, poner el administrador del sistema. ¿Vieron? Cuando van a un consultorio y le piden entra, pone el paciente, el médico, tanto, y da de alta la cita. Bien, la fecha para cuando es, la descripción, la consulta médica por tal cosa. Y ahí se da de alta. Y acá, esta cita, ¿a dónde va a ir?
Ahora ya tienen la cita. Se van al cita repository, que es el que tienen que tener, punto ¿qué? Cita. Claro, exactamente. Ahora yo ya tengo ya tengo la entidad hecha. Yo ahora la tengo que mandar a mi repositorio. Le voy a mandar esta acá a la cita. Y ahí ya está. Yo ya mandé, ¿y qué tengo que tener? Obviamente, el cita repository. Vamos a hacer, se lo muestro con el médico. Claro, Este como que cita, lo vas creando de a poco. claro, exactamente, un proceso. O sea, yo primero tengo que obtener las entidades relacionadas, la entidad dependiente de la entidad padre, digamos, la entidad pura. Eh, Se las asocio, o sea, creo un objeto de tipo cita, les asocio las entidades, y una vez que ya tengo el objetito cita, que es este de acá, va a ser un objetito de este tipo de clase, se lo voy a mandar a mi add cita de mi cita repository, que es como hice esto acá, mi add médico de mi médico repository. Se va a venir acá, va a tener la cita acá, que este ustedes lo van a tener que hacer de cero todo, y acá van a tener que hacer context punto, ¿qué? Citas. Fíjense, este. Van a tener que llamar a otra entidad. Acá me está rompiendo porque fíjense que acá está Claro, muy esperando. de médico. Si yo le pongo un new cita, que es lo que ustedes van a tener que hacer del otro lado, esto va a andar. Porque yo ahí le estoy pasando un objetito de tipo cita, ¿ves? ¿Ven? Sí. Este add espera, acá me dice una cita entity. Pero ustedes no Claro, si tienen le que hacer pones esto. entity solo, pero porque arriba está definido con Eh, médico. claro, exactamente. Acá yo le estoy mandando un médico, no le estoy mandando una cita. Acá ustedes le van a tener que mandar la cita que ya armaron acá, este proceso. Y acá volvemos con el médico. Y obviamente también, bueno, esto lógicamente lo vamos, a ver, no va a estar hecho así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cita profile, o sea, la idea es, por eso, tiene varios pasos, tiene una complejidad, es que se creen también el cita profile y en el profile ustedes, bueno, usen el que sería el cita profile punto tu cita entity, por ejemplo, y le van a mandar el cita request. Van a mapear, van a guardarlo acá y este se lo van a mandar. También lo que pueden hacer acá, pasos adicionales que en realidad es lo que tienen que hacer. ¿Qué me está faltando acá antes de seguir? O sea, de crear la cita. ¿Qué tendría que hacer yo? Porque acuérdense que estos me pueden venir, yo le estoy mandando un ID que no corresponde. De un médico o un paciente que no está creado en la base de datos. Me va a venir un nulo. ¿Qué tendría que hacer acá entonces? Porque yo antes de crear la cita no puedo crearlo con un paciente o un médico nulo. Verificar que no sea nulo. Exactamente. Yo tendría que hacer para ambos. ¿Qué voy a hacer? Si Ah, para que no sea nulo ni médico ni paciente. ni médico ni paciente, ninguno de los dos pueden ser. Si alguno de los dos es nulo, yo tengo que decir que esto me rebote. ¿Cómo lo voy a hacer? En un único if lo puedo hacer. Acuérdense que el OR va a evaluar. Siempre empieza izquierda para derecha, pero a mí no me interesa. O sea, acá puede poner paciente y médico o paciente. El AND me va a evaluar los dos. El OR me va a evaluar que ninguno de los dos. O sea, me va a decir, ¿el médico es nulo? No. ¿Y el paciente es nulo? No, listo. Si alguno de los dos es nulo, is null, vamos a ponerlo acá. Si alguno de los dos ya es nulo, yo corto acá. Si yo pusiese land acá, ¿qué pasaría? Acá tiene que ser lo nulo. Yo le estoy mandando el médico que es válido, pero el paciente nulo y va a seguir. No, me va a romper después Claro, acá si abajo. no tendría que armar diferente la Esto, lógica. Si no hay ninguno nulo que cree que lo cree. exactamente. Acá, Si los dos no son nulos, digo. si ninguno de los dos es nulo, o sea, los dos tienen valor, que es el OR, Sí, paso de largo y sigo. Si acá es nulo, bueno, vemos que devolvemos, retornamos un false probablemente si lo hacemos de tipo booleano. Después vemos que devolvemos, no pasa nada. Lo que quiero que entiendan es la lógica, digamos. Si no entra por este if, listo, va a seguir, va a agarrar, va a crear la cita y va a empezar a completarlo. Y acá se va contra el repository y acá abajo, el último sería para completar, pongamos un return true. Y ahí Sí. terminaría el cita. Ahí puedo hacer un pequeño disclaimer. Ujú. Por ejemplo, para comparar no, nada, no quería. Le iba a complejizar, iba a tirar Sí, algún sí, truquito. nada, iba a tirar un truco ahí, El cual pero es nada, ya fue. una. No,
para poder comparar el objeto de manera más eficiente, pero bueno, ya fue, no pasa nada. Está bien, o sea, con el is null es suficiente. Con O el sea, equals. sí, o Ah, sea, pero el no, is no null igual te lo equals. evalúa. Sí, sí, es lo mismo. Lo que sí se podría agregar es que, o sea, en vez de un return false, lo que podrían hacer es que tire un throw Ah, de sí, una sí. excepción. Sí, esto podría, claro, eso, después la clase que viene, acá pueden tirar, pueden ustedes obligar, pero esto no me gusta, en realidad no se usa, ¿por qué? Porque estaríamos manejando, es lo que yo digo, estaríamos manejando el flujo de la aplicación con excepciones y no es una buena Mm, práctica. claro. A ver, acá, o sea, pongo el false porque para, no sé, para un motivo académico no tiene, obviamente, pues como les dije, se usan otros tipos de, una librería que se llama error que es genérica, que es así, es error or, y acá, si no, devolvemos un qué, un médico response, por ejemplo. Entonces vamos a devolver o un error o un médico response. Esto después, esto es un poquito más avanzado, no lo vamos a ver ahora, pero bueno, dependiendo, y acá lo que devolvemos en realidad sería un error punto, not, no sé, null, null parameters, por ejemplo. Como que no, como que viene nulo. O bueno, nosotros después podemos empezar a crear errores. A lo que voy, esto es la forma más cómo se maneja, cómo se trabaja de manera real, pero bueno, ahora que lo trabajamos de esta manera para no complejizarlo, digamos que volvemos un false, listo, no anduvo, un true, me funcionó bien. Y así quedaría, o sea, yo acá estoy entonces obteniendo, estoy validando, valido, creo el objetito que voy a mandar, ya tengo creado mi repositorio, se lo mando y devuelvo. Y ese sería el proceso para crear una cita. ¿Se entendió? Si quieren, sáquenle una captura acá y guárdenselo en un Word para después si lo practican. Y hasta ahí ya, ahí quedaría toda, digamos, sería la aplicación que ustedes tienen que hacer con el TPI. Obviamente con todos los try catch, con todas las boludeces que fuimos viendo, con todos los mapeadores y demás. Y lo que vamos a ver ahora, que es el tema de autenticación y demás, que, bueno, Mate, te dejo a vos si querés explicar la teoría. Dale, un segundo. Y nada, yo me voy Eh, a poner a corregirlo, me voy a poner a pegar una repasada a los dale, dale. trabajos ahora. Voy a ir avanzando con eso. Estoy pensando, ok, vamos a hacer una cosa. Capaz esto sería bueno trabajarlo sobre algún repo con la autenticación ya hecha y después, bueno, ya podemos ir haciendo la autenticación por aparte, digamos, en la aplicación que estamos trabajando. Sí, sí, eso después lo vamos a la clase que viene, hacemos el Ah, login y toda la boluda. Mm. sí, dame un segundo, estoy viendo algo. Eh, ta. Un segundo, sí, no tenía clonado el repo este. Ahí Sí, voy sí, a vale. pushar, fíjense todos los cambios. Eh, bueno, esto no es lo ideal, también otra cosa para aclarar lo que van surgiendo a medida que vamos. Acá cuántas cosas hicimos, hicimos un millón de cosas en un único push. Después la idea de los pull requests es que tengan no sé si conocen la manera de trabajar que, bueno, existen distintos métodos metodologías de desarrollo, como lo son Agile. Bueno, lo mencionamos cuando vimos un poquito diagrama de clases y los distintos tipos de metodología Agile y demás. Metodología ágil, hoy se usa eso. Dentro de las metodologías ágiles no se usan los diagramas de caso de uso, diagramas de secuencia y demás, sino que se usan lo que son PBIs, las PBIs que se usan después cuando van a trabajar en proyectos reales también, que en las PBIs ustedes detallan bien un conjunto de tareas que van a desarrollar, o sea, la PBI es como el más grande, el elemento más grande, después tenemos la future o la épica arriba también, bueno, no importa, pero la PBI es un caso de uso de core y se va a ir desglosando en tareas. La idea es que nosotros los commits incluyamos, listo, sabemos que tenemos que trabajar, o sea, es la manera organizada de trabajar. Incluyamos, desarrollemos nuestras PBI dentro de nuestra PBI. Una PBI sería, por ejemplo, el servicio de alta de la cita, por ejemplo, ¿no? Esto que vimos recién. Y adentro de la PBI van a desarrollar tareas. Una tarea digamos, es partir el trabajo en la porción más mínima posible. La tarea sería, por ejemplo, obtener
el paciente para la creación de la cita. Otra tarea sería obtener el médico para la creación de la cita. Otra tarea sería crear el objeto de tipo cita con sus atributos, que ese es donde el new cita y adentro le van a poner el médico, el paciente, la fecha, descripción y eso. Y ahí van haciendo commits y van haciendo pull requests. O sea, estas son tareas obviamente muy, muy chicas, no sé si se justifica, pero después el día de mañana cuando tengan que hacer tareas más grandes en proyectos reales y demás, son tareas que te llevan, capaz que este proceso entero es una tareita nomás. La PBI es algo enorme. Entonces, bueno, nada, acá lo que le quería explicar es que justamente acá yo estoy pusheando un montón de cosas y esto es inviable para hacer un code review. Si algún manager o el team leader me lo quiere revisar, me va a decir, che, me mandaste cualquiera. O sea, la idea es trabajar ordenado siempre. También que vayan agarrando ese hábito estaría bueno. Si se pueden organizar si quieren con Trello, estaría bueno. Nosotros eso no lo evaluamos, pero les puede servir a ustedes, ¿no? Pueden poner un team leader, por así decirlo, que es un ejercicio que nos hacían hacer en la facultad nosotros. Un team leader, que sea bueno, que se encargue de hacer las code review en GitHub y demás. Pueden fijarse en Trello, que creo que está gratis. Trello te permite hacer un Kanban, que el Kanban es el típico gráfico que vas pasando los estados de las tareas, digamos, que te permite crear PBIs y demás. Háganse un Kanban para su proyecto, o fíjense algún manejador de tareas y eso. Y nada, creen las tareas y asocien los PBIs, asocien las tareas con el nombre o sea, los commits, perdón, asocienlos con el nombre de la tarea que crearon en esa aplicación en Trello. Así ya van practicando, digamos, la manera real que es de trabajo, ¿no? Que se usa en los proyectos reales. Eso está bueno estaría bueno implementarlo, pero en la cátedra, mate. Estaría bueno implementarlo como presentación del trabajo final en algún momento, ¿no? Pero Sí, sería igual yo creo que complejizarlo mucho. eso se hace más ya en laboratorio 4 me parece. O Ah, sea, eso lo ven más adelante. Ok, sí, sí, ok. lo vemos más adelante. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, no, porque eso es más orientado ya al trabajo real, entonces está Claro, bueno. claro, o sea, el laboratorio 4 vaya, el último cuatrimestre ya es más orientado a crear una aplicación de cero, digamos, y cada uno maneja esto de los roles, o sea, toma un rol y se pone a trabajar y Ah, eso. ok, ok, ok. Bien, bien. Es Buenísimo, la idea. Ujú. buenísimo. Bueno, Bueno, te dejo dale. compartir. Si quieren, arrancamos con autenticación. Yo me voy a ir guiando un poco con estas PPT que están, estos están en el campus. Son unas de palo, pero bueno. Están en inglés, es algo medio como una guía nomás y para que tengan algo para ver, pero bueno. Primero que nada, espera, no sé, que estoy. Está bien. Sí, perdón. Primero que nada, empezar hablando de qué es la autenticación y por qué es importante, básicamente. O sea, el principal objetivo de la autenticación es proteger nuestros datos, no hay mucho más. Em, o sea, la premisa es esa. Poder denegarle el acceso a los datos a gente que no esté o registrada o, que no sea parte o que no tenga una key o una clave para acceder a la aplicación. Bien. Hay muchos métodos de autenticación, básicamente. El que estamos a ver nosotros va a ser autenticación con JWT. ¿Qué significa esto? Primero, hablar qué es JWT. JWT hace referencia a JSON Web Token. Es un token, es básicamente un string, una cadena de caracteres que es un string codificado. Después vamos a ver lo que es codificado ya. Eh, Básicamente, ¿qué hacemos con ese token? Em, nosotros, al momento de loguearnos, o sea, imagínense el login de una aplicación. Al momento de loguearnos, lo que vamos a hacer va a ser enviar nuestras credenciales. Una vez que enviemos nuestras credenciales, el sistema las va a tomar, o sea, vamos a enviar correo y contraseña. Entonces el sistema va a tomar esas credenciales, va a comparar con las credenciales que tiene la base de datos y va a devolver, bueno, un OK, ¿estás autorizado o no? Pero junto con eso, junto con ese status code, o sea, ese OK o ese un authorized,
va a ser un status code. Junto con ese status code, si estás autorizado, va a devolver también un token. Bien, este token, este JWT. Para eso, bueno, este JWT, vamos siguiendo un poco en el flujo que nos llega. Este JWT lo vamos a tener que enviar después por header de request, o sea, saben lo que es un header de una request, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, supongamos No, que yo no sí. sé. Ok, bueno, no, ok, no sé si alguna vez hicieron ustedes una request, vieron que ustedes a la request le tienen que pasar la URL, le tienen que pasar el cuerpo, el body, todo, ¿no? Hasta ahí va. O sea, la request tiene básicamente esas dos partes, header y body. Bien. Dependiendo del tipo de request le van a poder pasar body o no, porque por ejemplo el get, al método get no le pueden pasar un request get, no le pueden pasar un body. Pero bueno, eso ya más o menos lo estuvieron viendo. La cuestión es que el header tiene también información acerca de nuestra request. Bien. Em, en el header va a ir identificado muchas veces el tipo de dato que mandamos, casi siempre va a ser que va a ser tipo JSON, o sea que le estamos mandando un objeto tipo JSON, y otra de esa información, o sea, otro header que se le puede mandar es el header authorization. Ese header authorization va a tener nuestra key, obviamente. Bien, hasta ahí vamos, básicamente. Además, el header es también donde ustedes van a mandar el verbo HTTP. Corregime, Agus, si me equivoco, no sé. Creo que yo estoy usando Axios, hace nada que no uso un fetch, así nomás. O sea, con Axios es mucho más simple el hecho de hacer las requests, pero bueno. Creo que sí, creo que se mandan en el header. Pero bueno, básicamente el header es eso, es otro objeto más que tiene clave valor. Bien. Eh, pero bueno, pero funciona diferente del body. Cuestión que en cada request, o sea, hagan de cuenta que nosotros le estamos pegando al get, al endpoint get all students, en el header de la request le vamos a tener que mandar em, el token también. El nombre del header va a ser authorization y el string que le vamos a pasar, o sea, la clave, el valor que le vamos a pasar a la clave authorization va a ser varir y el espacio token. Bien, hasta ahí me siguen. ¿Sí? A ver. Sí. Ok, bien. Bien. ¿Qué pasa? em, ¿Qué pasa después con ese token? Básicamente, el token tiene tres partes. Está escrito por acá abajo. Bueno, acá está un poco lo que hablamos, ¿no? O sea, el cliente demanda el username y el password, el servidor lo valida, crea el JWT, devuelve el token o el error, ¿bien? Y después, el cliente lo que hace es mandar la request con el JWT header, ¿bien? Y le devuelve la response o el error. O sea, lo que hace el servidor una vez que le mandemos la request con el JWT va a ser validar que el token es válido. Ya después vamos a ver cómo, o sea, cuando vemos la estructura del token, vamos a ver también cómo se valida un token. Y bueno, y si el token es válido, nos va a devolver la response o el error, un authorized o forbidden, que es como que no tenemos acceso. Bien. Ahora vamos un poco con la estructura del token y seguridad. ¿Ok? Básicamente, en la autenticación, como dice ahí, la responsabilidad de autenticación está siempre al lado del servidor. Bien, nosotros siempre tenemos que implementar autenticación del lado del servidor. Siempre, siempre. Por más que estemos usando, hagan de cuenta un provider tipo Google o no sé, o OutZero o Out2, no sé, hay una banda de providers de autenticación, porque hay varias formas de crear una autenticación, o sea, podemos hacer una custom. Nosotros vamos a ver la forma custom, más que nada para que vean eh, bien detallado cómo es todo el proceso. Pero bueno, existen providers de autenticación que lo que hacen
es básicamente delegar todo este tema de, bueno, agarrar, recibirlos, guardar, primero guardar la información sensible, que eso es muy importante. Segundo, recibir, las credenciales, validarlas, generar el token y volverlo. Bien. Eh, Básicamente, volvamos de vuelta al punto, la autenticación siempre va a estar del lado del servidor, porque por más que implementemos eso, nosotros lo vamos a tener que implementar también del lado del servidor, porque ¿qué sentido tiene poder loguearse en una aplicación si después toda nuestra información es accesible por cualquier usuario? ¿Se entiende Claro, a lo que voy? O sea, sí, los endpoints van a seguir siendo accesibles, o sea, por más que vos estés haciendo el proceso de logueo, estés devolviendo el token y todo, siempre van a seguir siendo accesibles los datos. Por lo tanto, se tiene que, bueno, primero lo que lo mencionaba anteriormente, se tiene que validar primero que en cada request el token sea válido. Bien, eso primero. Segundo, se va a validar que la persona tenga el nivel de acceso para la acción que quiere hacer. Bien, esto es muy importante. Esto ya es autorización, porque hay que diferenciar autenticación de autorización. Bien, son dos conceptos distintos. Autenticación, yo puedo validar quién soy, bien, como dice acá, algo que solo yo soy, algo que solo yo tengo o algo que solo yo sé. Son las formas de comprobar la identidad genuina. O sea, algo que solo yo tengo va a ser el token. Solamente yo tengo mi token. ¿Por qué? Porque previamente ingresé mi mail y mi contraseña y en base a ese mail y contraseña que yo envié, el servidor me devuelve un token único, ¿ok? Porque lo que hace por detrás del servidor va a ser usar esa información que recibe para después generarme un token a partir de mi información. Bien, ya lo vamos a ver. ¿Se entiende más o menos lo que es autenticación? De esa forma yo valido, bueno, yo soy yo puedo usar la aplicación. Y después, del otro lado, está la autorización. Que la autorización ya depende del nivel de accesibilidad que tenga el usuario. ¿Cómo podemos definir esto? Con el tema de los roles. Bien, o sea, lo más fácil es con el tema de los roles. O hay otra forma que es manejando las clases también. O sea, dependiendo a qué clase, nosotros después a través de algo que llamamos las claims, ahora vamos a ver qué son las claims, podemos determinar a qué clase pertenece dicho usuario. Bien, esas son las formas que tenemos nosotros de autenticarnos y después autorizarnos. ¿Hasta acá se entendió? sí, profe. Bien, esto es lo importante. Ok, bien. Vamos a pasar bueno, alteraciones algorítmicas. Antes de pasar al token, vamos a empezar a ver un poco esto. Bien. Eh, Básicamente hay tres tipos acá mencionamos tres tipos de alteraciones algorítmicas. Bien. La primera es la codificación. Básicamente se usa un algoritmo de codificación para trasladar un texto de origen a un texto modificado. ¿Cómo es esto? Nosotros podemos, por ejemplo, ¿vieron el sistema ASCII? Que, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, apretan al 64 para hacer, bueno, ya ni me acuerdo que era el 64, creo que la arroba, no me acuerdo, para hacer algún símbolo o algo, bueno, eso es una codificación, en cierto modo. Si vos tenés, lo que significa es que si vos sabés qué tipo de codificación es, vos vas a poder acceder al texto original. ¿Eso se entiende? O sea, la Claro, codificación es reversible y también, o sea, no solamente sabiendo el tipo de código, podés acceder al texto de origen, ¿bien? O al texto modificado. ¿Se entiende lo que es la codificación? Capaz no lo expliqué de la mejor manera. claro, como que yo lo mando
Sí, que cuando lo reciba lo tengo que recibir y ¿cómo se diría? Descifrar, por ejemplo. O sea, yo lo transformo para Claro, después o sea, descifrarlo. claro, exacto. O sea, es transformar el texto y poder, y ese texto puede ser reversible sin ningún tipo de código, básicamente. Ese es la codificación, el algoritmo de codificación. Después tenemos la encriptación. La encriptación, a diferencia de la codificación, requiere de una clave. Como ven, acá la codificación solamente le mandamos el algoritmo, o sea, solamente declaramos el algoritmo que queremos codificar. Para la encriptación también tenemos que declarar una clave, porque a la hora de hacer el texto reversible, ¿bien? A la hora de querer volver a obtener ese texto de origen, tenemos que desencriptar ese texto, o sea, tenemos que usar esa clave para poder, y el algoritmo obviamente, para poder desencriptar este texto. Es una forma bastante común encriptar datos, sobre todo datos sensibles. Así que bueno, ¿quedó claro eso? Sí, Es parecida a una codificación, nomás que necesitamos una clave. Y después está el hash, ¿ok? El hash, a diferencia de la encriptación y la codificación, hay una diferencia muy clave. El hash no es reversible, ¿ok? Nosotros nunca podemos volver al texto de origen del hash. Una vez que transformamos un hash, o sea que una vez que transformamos un texto con un algoritmo de hasheo, vamos a obtener de vuelta un string y nunca vamos a poder decodificarlo. ¿Bien? Esto es muy común usarlo para las contraseñas. Ya, o sea, de por sí, o sea, no se los vamos a exigir, no es algo que exijamos, pero de por sí es muy común hashear la contraseña, las contraseñas de los clientes cuando la guardamos en la base de datos. ¿Por qué? Por el tema de agregarle seguridad. Imagínense que cualquier persona de administración entra un día a la base de datos, porque hay gente que va a estar trabajando en administración en el programa que ustedes desarrollen. Ok, entra a la base de datos, ve la tabla de usuarios y puede ver las contraseñas de absolutamente todos. Imagínense ahora cómo se puede filtrar, cómo se puede crear una fuga de datos masiva. O sea, estamos prácticamente rogando por la buena fe claro, de están la persona que robando usa el datos sistema. como locos. Claro, pueden robar datos como loco, claro. Entonces, la idea del hash es que sea irreversible. Por eso, es muy común, cuando tenemos contraseñas guardadas en una base de datos, hashearlas, o sea, aplicarles un algoritmo de hash y ya guardar directamente el texto modificado. Bien. A ver, vamos a buscar hash. eh, ¿Cómo era esto? No me acuerdo. Hash transform, hash translator. Podemos ver acá. Bueno, MD5 es un tipo de hash. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, nosotros, no, perdón, MD5 es el que se encarga de hashearlo. O sea, sería como no me sale la palabra. Pero bueno, sería como la aplicación encargada de hashearla. Y el tipo de hash es este SHA-256. Bien. Hay diferentes tipos de hash. Acá lo ven todos. Bueno, MD5 también es un tipo de hash, pero justamente este MD5 es la aplicación. Pero bueno. Ya 256 sería el tipo de hash. Acá ingresamos texto plano, por ejemplo, Mateo123. Bien, va a ser mi contraseña. Hagamos de vuelta. Vamos a calcular el hash. Para que no sé cómo. Creo que lo está hasheando. Calculo que lo está hasheando. Bien. Bueno, a ver. Mira. Me calculó todos los tipos de hash. Bien. Acá pueden ver cómo va a ser en cada uno de los tipos de hash el resultado. Bien. Este es el código, esto es un string. Que esto es lo que guardaríamos en la base de datos. Bien, esto sería lo que guardaríamos nosotros en la base de datos. ¿Se entiende? Por ejemplo, si estuviéramos trabajando en una contraseña. ¿Se entiende?
Bueno, ahora les doy una pequeña tarea para que piensen. Ahora ya, pequeña actividad. Si el hash es irreversible, ¿ok? Si el hash es irreversible, y nosotros después para autenticar al usuario necesitamos saber que la contraseña sea correcta. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿De qué manera podemos comparar? Hasheas lo que recibís y comparás o no. Exacto, exactamente, exactamente. Lo que hacemos es recibir la contraseña, hashearla y comparar los hashes. Pero esto no es todo, porque vos decís, bueno, existe una forma de romper, entre comillas, los hash, que es, o sea, nosotros vamos hasheando, o sea, vamos aplicando el algoritmo de hash. Imagínense que por alguna razón, andá a saber cuál, se filtra el algoritmo de hash que usamos y alguien malintencionado intenta, por ejemplo, agarrar y, no sé, empieza a hashear diferentes contraseñas, tipo empieza a hashear password, lo pasa al texto hasheado, no sé, password o alguna, o es alguien, no sé, empieza a probar, vieron que hay generadores de contraseña, ¿no? Lo saben, o sea, hay un método de romper contraseñas que es por fuerza bruta, que consiste básicamente en ir generando un montón de contraseñas hasta que, bueno, hasta que alguna sea la correcta, ¿no? Sí, Bueno, o sea, podría hacerse lo mismo con los hashes. Si vos sabés el tipo de hash que tiene, solamente basta con hashear esa contraseña que va generando y la comparás, ¿no? Y la pegás hasta que en algún momento entres. Bien, ¿cómo, cómo solucionaron este problema? Agregándole al texto plano que recibe, por ejemplo, a la contraseña antes de pasar de coso, perdón, antes de hashear la contraseña, cuando el usuario se registra, por ejemplo, que le pone, háganse cuenta que el usuario está registrando, bueno, ¿qué haría? Recibe la contraseña, la hashea y la sube. Bueno, antes de eso, lo que hace es agregarle una cadena de string más. Imagínense, o sea, por ejemplo, esto se llama generalmente salt, más salt, que suena más salt. Esto lo que hace, o sea, esto va a ser una contraseña única, una contraseña que solamente nosotros sepamos. También se suelen llamar secrets, también, además son secrets. Em, Básicamente, es más, dependiendo de después la plataforma que ustedes usen para coso, para hostear, me sale hostear, pero para deployar su aplicación, o sea, para subir su aplicación. Vieron que pueden subirla, bueno, en Azure, pueden subirla en Google, o sea, GCP o, o coso, AWS, ¿no? Saben a lo que me refiero, ¿no? Bueno, voy a asumir que sí. Eh, una vez que nosotros subimos nuestra aplicación, esas mismas plataformas nos dan herramientas para poder guardar estas contraseñas, ¿bien? Nos dan herramientas para poder guardar estas contraseñas, estas salt, estas secrets, para evitar tenerlas expuestas en la red, básicamente. ¿Por qué? Otra cosa, es muy mala práctica, subir la salt o subir un secret o una key, cualquier tipo de password al repositorio de GitHub. Es una muy mala práctica. Lo que se usa ah, claro, generalmente está son, mostrando directamente cómo lo claro, está ocultando. claro, claro. Es una muy mala práctica. Lo que se usan generalmente son variables de entorno. Bueno, no sé si vieron cuando configuramos la base de datos en el application, el app settings, JSON, ¿se Sí, acuerdan? Bueno, en el cuando configuramos la base de datos ahí,
generalmente nosotros le vamos a tener que pasar, o sea, la dirección, o sea, el URL de la base de datos y la contraseña de la base de datos. Bien, esa URL y contraseña de base de datos no puede estar nunca subido a GitHub o a la nube o lo que sea. Por eso se usan variables de entorno. Ese app setting.json sería una variable de entorno. Bien. No una variable de entorno, sino sería un objeto que guarda variables de entorno. Y ahí guardamos toda la información sensible, todo lo que es la soul, etcétera. Y después, al momento de deployarlo, o sea, de subirlo a la nube o subir la aplicación a internet, lo que hacemos a un servidor, lo que hacemos es usar esa herramienta que nos provee em, la plataforma y guardar las contraseñas ahí. ¿Bien? ¿Se entendió esto? El tema de la Salt, por qué se le agrega y cómo funciona. Sí, Y bueno, sí, y después, sí. lo que a mí me Sí, sí. sorprende a veces es que hay algunas páginas que vos, por ejemplo, le pones la contraseña y Ujú. te la rebota diciéndote esta contraseña está en una lista de contraseñas frecuentes, una cosa así. Contraseñas vulnerables, claro, algo así. Bueno, eso creo que eso ya es más del algoritmo de Google, ¿bien? Porque lo que pasa, eh, no sé, vos usas Google, ¿no? Me imagino, el Google Sí, Chrome. ¿Qué pasa? Google Chrome lo que tiene es un algoritmo que lo que hace es detectar contraseñas vulnerables. Bien. O sea, hay un algoritmo para todo eso, para contraseñas vulnerables. ¿Qué significa contraseñas vulnerables? Contraseñas que son susceptibles a esta entrada por fuerza bruta. O sea, a que te rompan la clave por fuerza bruta, que alguno empieza a mezclar cosas y te rompa. Por lo general, ujú, claro, más difícil es adivinarlo. Claro. ¿Qué pasa? Vos imaginate, o sea, lo más común que cuando te vayan a hackear la cuenta es que tengan tu correo electrónico. O sea, esto es de público conocimiento. O sea, el correo de todos está subido a internet en todos lados. Debe estar en 25 millones de databases. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que pones como contraseña una parte de tu correo electrónico o algo así. Nunca probaron ponerle, no sé, de contraseña cuando eran chiquitos. Yo me acuerdo mucho cuando era más pibe de poner de contraseña, bueno, Mateo 1, 2, 3 o boludeces así, ¿no? sí, Nunca les tiró la advertencia esa de que la contraseña no puede contener tu nombre, porque bueno, los algoritmos para romper la contraseña, o sea, para romper de fuerza bruta, lo que hacen es esto. Bueno, primero usan tu mail y toda la combinación de letra de tu mail o de palabras en tu mail para romperla. Después empieza con palabras comunes, después empieza así y así. Funciona de esa forma, hasta que, bueno, hasta que da. Por eso hay contraseña, por eso ese mismo algoritmo que se usa para romper contraseñas, Google lo usa para determinar si una contraseña es segura o no. No solo Google, un montón de páginas web. Imagínense cuando ustedes quieren registrarse en algún lado, viste que le ponen el nivel de seguridad. Bueno, sí, están haciendo lo mismo. O sea, está comparando su contraseña, la contraseña que tienen ustedes, con alguna que esté con contraseñas comunes primero y después, bueno, con contraseñas que sean fácilmente vulneradas. O sea, tienen todo un algoritmo para calcular eso. Ujú. Claro. Ujú. Claro, claro. Ujú. Ujú. Bien. Bueno, ya visto un poco todo esto, hablando un poco más de seguridad, vimos un poco vimos qué es autenticación, la diferencia entre autenticación y autorización. Eh, bueno, hablamos antes de eso acerca de qué es un JWT. Vimos los algoritmos de las alteraciones algorítmicas. Vamos a pasar a ver ahora la estructura del token, ¿ok? ¿Se acuerda? Bueno, dije anteriormente, el token es todo esto, este string que va a viajar en el header, en cada request que le vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el token en general?
¿Bien? Además de ser un string, es información codificada. ¿Bien? Es información codificada el token. No, no está encriptada, pero tiene una parte hasheada igual. ¿Bien? Entonces, se divide en estas tres partes el token. El header, vamos, creo que era jwt.io. Vamos a entrar a jwt.io. Ah, jwt.io. Ahora vamos a ver. Esto es para generar el coso. Ahora vamos ahí. La primera parte es el header. El header generalmente viene con el tipo de token, JWT, el tipo, JWT, y el algoritmo de hasheo, H. No, perdón, este no es el de hasheo, me parece que es el algoritmo de. Sí, sí, es el de hasheo. No, este es el algoritmo. Pará, me tilde. Sí, creo que es el algoritmo de codificación, me parece. El algoritmo que se usa para codificación, porque ven que acá el algoritmo de hasheo es ya 256, el que vimos antes. Bien. Viene el algoritmo de codificación, viene después, la otra parte es el payload, es lo más parecido al body, a un body, es un body básicamente, el payload. Esta estructura es súper importante, todo esto de seguridad se toma en el final, así que anótenselo, mírenlo. Si tienen dudas, pregunten, porque esto lo vamos a estar dando, ¿bien? O sea, básicamente el token está dividido por header, o sea, el tipo de token, JWT, el algoritmo de codificación, HS256. Después, la otra parte es el payload, que sería el cuerpo. ¿Qué viene en el cuerpo? Las claims. Estos son claims, son objetitos clave valor. Bien, es un objeto con clave valor. Se llaman claims. Se llaman claims porque se usa más para el ámbito de seguridad. Cuando veamos esto traducido a código, vamos a ver bien qué son las claims y cómo se crean. Básicamente es un objetito que te crea una clave valor. Eh, Esto al final termina siendo un objeto. En el body, en el JWT, o sea, lo normal en el token, en el payload, lo normal es mandar siempre información que sea útil tanto en el frontend como en el backend. ¿Qué es esta información útil? El rol. ¿Ok? El rol es por ahí el más útil de todo, porque es el que nos permite después decir, ok, imagínense, ¿por qué viaja este token en cada request? ¿Cuál es la lógica? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué usarían el token en cada request? Porque así en cada request que reciben, ustedes pueden recibir el rol del usuario y no tienen que hacer una búsqueda del usuario, mandarle un ID para ver el rol o qué sé yo. O sea, ya directamente en el token viene expresado el rol del usuario, por ejemplo, acá. Otra cosa bueno, que está en este payload es el user ID. No sé, la sub, por ejemplo, que la sub creo que sub es más para como un ID, pero más único. No, es lo mismo que el ID, mentira, es lo mismo que el ID. O sea, es lo mismo que el ID, nomás que usa otro parámetro. O sea, se llama de forma diferente, sub, pero es casi lo mismo que el user ID. ¿Bien? O sea, lo importante en el payload del token es enviar información que sea relevante antes de que realice la request. También acá o sea, reciben esta información en el frontend. ¿Por qué? Porque así en el frontend pueden determinar el rol del usuario también al momento de loguearse. Y no tiene, o sea, ¿cómo sería el proceso si no fuera en un token? O sea, imagínense, entran a una vista, quieren saber si tiene acceso o no, ¿qué hacen? Mandan el ID del usuario, mandan el ID del usuario, hace la request, se fija si está autorizado, si tiene el nivel de acceso, lo devuelve y te da el OK y te deja entrar a la vista, por ejemplo. Acá es más sencillo, o sea, vos lo que haríamos es recibir el token en el frontend, el token lo decodificamos, guardamos la información del payload en memoria, o sea, en caché, memoria caché, o sea, es algo bastante común. Y así ya sabemos
en todo momento, ya tenemos precargado en el frontend en todo momento el rol, por ejemplo. Y así como el rol puede ser mucha más info, podemos guardar, si queremos, el nombre y apellido del usuario para poder acceder en cada momento, etcétera. Bien, ¿esto se entiende? ¿Para qué usamos un payload? ¿Para qué usamos el cuerpo? Básicamente es para transmitir información relevante entre el frontend y el backend. Información eh, ¿qué cosa? Que va a ser utilizada, ¿no? Porque no tiene sentido mandar información acá, como por ejemplo el cumpleaños del tipo, si no nos interesa nunca sobre el cumpleaños del usuario. Por eso es importante mandar solamente información relevante, como el rol es lo más importante, el ID también es importante. No sé, eso lo van determinando después en el momento que empiecen a hacer su aplicación y digan, necesitaría tener esta información en todo momento del usuario. Bueno, lo voy a incluir en el JWT. Así lo tengo en cada request y después lo tengo también para cachearlo en el frontend. ¿Bien? Y después la otra parte es la signature. La signature es un hash que está compuesto por o sea, el header em, codificado, el payload codificado y esta secret salt, que es la que estábamos hablando antes. ¿Bien? Eh, ¿Se acuerdan, no? La secret salt, lo que hablamos antes, básicamente. Lo que estábamos viendo acá. Este pedazo de string, esta clave única y súper secreta que vamos a tener guardado en algún lado, que no sea accesible. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace? Toma toda esta información, la hashea, va a ser irreversible, y esto lo agrega al final del token. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo es el JWT. Esto lo agrega al final del token. Esta signature es la primera barrera de autenticación que tenemos. ¿Bien? Es la primera barrera de autenticación que tenemos. ¿Por qué? Porque con esta signature, apenas nos llega la request, podemos validar si el token es válido o no. Porque va a tener que cumplir con estos parámetros, o sea, con esta signature. Si la signature machea con la signature que tenemos nosotros en memoria o en cualquier lado, no sé, esa signature después la armamos, si machea con la que tenemos del lado del servidor, significa que el token es nuestro, que el token lo emitimos nosotros. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿No? ¿Necesitan ver algo de vuelta? Sí, se entendió bastante bien, profe. Ok, bien. La signature básicamente entonces va a ser el primer nivel de autorización. Bien. Ahora vamos a pasar a ver la estructura del token. Bien. Acá tenemos ya un token hecho. Básicamente, como ven, el header tiene el algoritmo y el tipo de token. Uy, creo que no sé qué es lo que es. Pero, bueno, no sé por qué me lo borró. Che, ¿por qué lo borró? Esto está raro. Está raro esto, no sé. Pregunto. Bueno, no pregunto. Es algo raro con la UI. Pero bueno, básicamente tenemos el algoritmo de hasheo, no, de codificación, el tipo de token, JWT. Después tenemos acá el payload, ¿bien? El payload tiene la sub, el name y IAT, que no sé bien a qué hace referencia este IAT, pero bueno. Eh, y después tenemos la signature, que la signature es como ven acá, eh, SHA-256, usa el header encodeado, el payload encodeado y bueno, y este sería la salt. Y este sería el token que genera. O sea, este es el token resultante de esto, de todo esto. Fíjense que si yo, por ejemplo, cambio acá el nombre a Mateo, el token cambia. ¿Ve cómo cambia? Y bueno, acá esta parte es el header, que se divide por puntos. Esta parte es el payload y esta parte es la signature.
Lo que lee después la aplicación es esta parte solamente. Bien. Y bueno, esta sería la Salt. O sea, acá podríamos escribir, no sé, secret. Ese secret for Salt, que sería nuestra cosa. Y ven cómo cambia. Bien. ¿Se entendió? Lo del token. Esto es muy importante. Con esto, siempre que trabajen con una aplicación que tenga autenticación, siempre van a tener que trabajar con esto. O sea, van a haber otros tipos de autenticación. El más común siempre va a ser JWT. Es el más común de todos. Bien. Bueno. Y nos va a quedar nomás después verlo en una demo, o sea, ver cómo implementar autenticación. Bueno, eso es todo por hoy. No queda nada más por cosa, por ver. No sé si tienen alguna duda o algo de lo que quieran hablar ahora. Y si no, están liberados. ¿Ah? Ok. Bueno, la clase que viene vamos a empezar a ver todo esto que vimos acá en teoría, pero ya en código. Sería la idea. ¿Bien? Tratamos de hacer lo del cita. Sí, traten de hacerlo. Traten de hacerlo. Les quede como tareita. O ya. Y podremos Excelente. ya empezar a trabajar en grupos como para Sí, ir sí. haciendo algo y decir, Sí, no, sí. profe, mirá, esto así, así, que yo. Sí, sí, obvio. O sea, la idea es que ya empiecen con su trabajo práctico. Hubo creo que 2 o 3 grupos que le pude corregir yo el diagrama de clase y si no, ya los que faltan los está terminando de corregir el profe Agus. Ya la idea sería que, o sea, ustedes ya pueden empezar tranquilamente a hacer su trabajo con los conocimientos que tienen. Sí, sí, nosotros ya empezamos a hacer algo Ujú. y nada. Sí, sí, profe, también empezamos a hacer algo, empezamos a hacer el tema de los servicios primero, así, y las interfaces, la clase, Ta. las entities, no sé, como para ir arrancando. Yo creo que sí, ¿Cuándo, yo creo cuándo que es la sí. presentación, profe? O sea, la idea, por lo menos lo que se habló, es que sea em, el último, o sea, la última semana de clase, el tema de la presentación y eso, que haya tiempo hasta la última semana de clase. Ah, Por lo menos buenísimo, siempre fue así, por ah, lo menos siempre buenísimo, fue así, buenísimo, profe, buenísimo. que el tiempo... Ujú. Sí, lo entiendo. O sea, mm, mm, está bien. Sí, es una duda válida, por eso tienen que ponerse y nada. Cualquier duda, que las dudas generalmente van surgiendo, porque sí, acá las clases teóricas, las prácticas, parece todo bien, pero ya cuando van haciendo el trabajo es cuando de verdad surgen las dudas. Claro, claro, ¿verdad? Y tal Así que cual. bueno, nada. Bueno, muchas Eh, gracias, profe. listo, nos vemos chicos. Nos vemos, Cualquier cuídese. cosa, Gracias, profe. cualquier cosa me escriben por Discord, ¿saben? Listo. Genial, profe, Perfecto, gracias. muchas gracias. Bueno, Chao. Bueno, nos estamos viendo, nos profe. vemos, profe. Chao. Buen fin Chau, de. chau. Buen fin de. Chau chicos.